capítulo 6, y habíamos dicho que al menos este pasaje nos arrojaba 4 enseñanzas, apenas logramos sacar una sola. Entonces me gustaría continuar con ese pasaje de la palabra de Dios. Y vamos a leer ahí en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Bueno, es bueno resaltar eso, porque al Señor solo lo pueden seguir sus discípulos. La Biblia dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, o sea, niéguese yo, niegue esa parte idolátrica del corazón, el orgullo, todo eso que nos impide acercarnos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice el versículo 2, y llegado el día de reposo, que en este caso se hace referencia al día sábado, y el día sábado en el calendario judío empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, no era solamente porque les predicaba la palabra, había muchas cualidades más en nuestro Señor Jesús. Y qué sabiduría, póngale cuidado a las palabras, y qué sabiduría es esta que les es dada. Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado. Ya en este caso no era la gente, sino él estaba asombrado. Y pues no es que esto sea nuevo para el Señor, ¿no? Esto es simplemente para hacer una referencia bíblica de lo que en ese contexto estaba pasando, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces podemos notar varias cositas acá, y habíamos dicho el martes pasado que dentro de la primera enseñanza que nos dejaba este pasaje de la Biblia es que los habitantes de Nazaret, donde se había criado el Señor, reconocen la sabiduría del Señor, reconocen el poder del Señor, pero deciden rechazarlo aún con la evidencia que tienen en la mano. Ni más ni menos lo que está pasando ahora en nuestras cortes de justicia. A pesar de todas las evidencias que se presentan, deciden rechazar cualquier evidencia y declarar las cosas conforme a como ellos piensan o que ellos creen. Entonces, en la segunda enseñanza que nos deja este pasaje es la reacción de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ante la incredulidad de la gente de Nazaret. Dice el versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El Señor no fue indiferente a la incredulidad. El Señor no es indiferente a tu incredulidad. Esta gente tenía todo lo que necesitaba saber del Señor, pero en este caso la incredulidad en esta gente suena o resuena como un terrible insulto contra Dios, porque es que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y si hay algún amigo con nosotros en esta mañana aquí en este devocional, yo quiero que entiendas que cuando usted se niega a creer en Dios, lo que está haciendo es que está insultando a Dios. Estamos deshonrando en Dios. Y es que la incredulidad no va solamente de la mano con la persona que no cree en la Biblia,
con el creyente también, cuando nosotros cuestionamos a Dios, cuando Dios no hace lo que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué se apodera la incredulidad? Porque si decimos creer en Dios, si un día decidimos poner nuestra vida en la soberanía, en las manos de Dios, ¿cómo es posible de que el Señor a veces quiera ponerme el mundo patas arriba? Porque a veces el Señor lo puede hacer dentro de su soberana voluntad y nosotros nos quejamos. Sí, es duro y no sé cómo reaccionaría. No estoy diciendo yo que yo soy el mejor siervo, el que no se contradice. No, hermano, todas esas cosas también me llegan, al igual que todos ustedes. Dice el versículo 2, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada? Y los milagros que por sus manos son hechos. En otras palabras, si el Señor no es Dios, Dios hecho hombre, por supuesto, ¿de dónde obtuvo todas estas cosas? ¿Qué alternativas hay? Entonces, mi amigo que me está escuchando en esta mañana, mi hermano, no existen muchas opciones. Cuando uno se enfrenta a nuestro Señor Jesucristo, no hay término medio. O tú crees que es Dios hecho hombre, o simplemente lo aceptas como una persona común y corriente, o como algunos lo creían, un lunático o un endemoniado. O lo aceptas como dice la Biblia. Incluso por ahí hay gente que va de puerta en puerta llevando revistas, llevando Biblias torcidas, por supuesto. Y ellos les habla de uno de que Jesucristo es Dios, que la Biblia es monoteísta, y no logran, a pesar de la evidencia, a pesar de todo lo que la Biblia muestra, la misma historia muestra, no creen que Jesucristo es Dios hecho hombre. Ellos creen que es un Dios chiquitico, creado, inventado por un Dios grande, pero que ese Dios chiquitico lo mandaron a que muriera por nosotros. Eso es idolatría, hermano querido. Entonces, o creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, porque no hay opciones, o crees que es un loco endemoniado. Entonces, no hay opciones. El Señor es el Dios encarnado. Pero esta fue la conclusión a la que llegaron los judíos. Mire el versículo, miremos ahí Marcos capítulo 3, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, está loco. La gente creía que era un loco. Entonces, estamos aquí en el tema, en el segundo tema que se titula que el Señor no fue indiferente a la incredulidad de ellos. Pero es que mire todo lo que creían del Señor. La pregunta es, ¿tú qué crees de Jesús? ¿Qué crees del Señor? ¿Es Dios encarnado? ¿No es Dios encarnado? ¿O como creen los budistas o creen los hinduistas? No es o como cree el Islam. Es un profeta lindo que vino a esta tierra y hasta ahí. Entonces, hasta el mismo Señor, la familia del Señor, pensaban que él se había vuelto loco. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. El versículo 22 de Marcos 3. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaran fuera demonios. Bueno, los unos creían que era loco, el otro que era un demonio. Así de sencillo. ¿Tú qué crees del Señor? Aquí lo que importa es lo que tú creas del Señor. El Señor reunió a sus 12 apóstoles ahí cercanos. Les dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos que un profeta. Lo mismo sigue pensando la gente hoy. En este caso aquí, si les hubiera preguntado los de Nazaret, no, que es un loco, otros que es un endemoniado, cualquier cosa hubieran dicho, pero les dice a su círculo más íntimo, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Entonces,
Pedro, que iluminado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa palabra hijo de Dios viviente, es una metonimia, una figura de lenguaje. Por favor, búscala en Google. Ahí Google le da la información. ¿Qué es una metonimia? Una figura de lenguaje, una figura de relación, de asociación. Esa frase, hijo de Dios viviente, lo que realmente quiere decir es que Él es Dios, Dios hecho carne. Entonces, tú eres el Cristo. Cristo es un título que viene de la palabra Mesías del Antiguo Testamento. La palabra del Antiguo Testamento se menciona al Mesías. La palabra Mesías viene de la palabra hebrea Mesiá, y Mesiá se traduce Mesías. La Septuaginta pasó la palabra Mesías al Nuevo Testamento, al griego, y se tradujo como Cristo. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o sea, Dios mismo con un nombre y con un título. Ay, bienaventurado eres Pedro, le dice el Señor. O sea, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, si tú realmente quieres conocer al Señor y quieres conocer las Escrituras, tienes que permitir que el poder del Espíritu Santo te las revele. Y el Espíritu Santo no es otra persona, porque algunos creen que es otra persona. Cuando tú lees allá en Juan capítulo 14, versículo 16, y les daré otro consolador, la palabra otro, resulta de que existen dos palabras en el griego. Una se llama alos y la otra se llama heteros, y se traducen en el español como otro. ¿Dónde está la diferencia? En su contenido esencial. Alos significa de la misma especie, con el mismo obrar y el mismo. Hetero significa otro de otra especie diferente. La palabra que usa el original griego en Juan 14, 16 es alos. O sea, el Señor es el mismo espíritu, del mismo obrar, de la misma especie. Bienaventurado eres Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Tú qué crees de Jesús? ¿Qué crees que es Él? Su familia se volvió loco. No se volvió, está loco. Es loco. Lo de alrededor es un demonio. Aquí no hay opciones. O crees que es el Dios encarnado, o crees que es un demonio o es un loco. Una de las dos. Aquí no hay opciones. Esas son las únicas dos opciones. No hay otra alternativa. El Señor Jesús es realmente Dios para ti, que vino en carne, que vino a dar su vida como hombre por todos los pecadores como usted y como yo. O el Señor era un loco, o lo peor, como creía esta gente, era un endemoniado. Entonces, si los poderes que el Señor tenía no eran de Él como Dios, entonces, ¿de dónde venían esos poderes? ¿Se acuerdan que allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés llegó delante de la presencia de Faraón, Moisés hizo unos milagros por mano de Dios, y los que estaban alrededor ahí, los magos, todos los que estaban ahí, hicieron milagros? Pero esos milagros, fíjese que sacaron serpientes, pero vino la que Moisés llevaba y se las tragó a todas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano querido? Que la incredulidad es un insulto hacia el Señor. Sí, qué bueno que en esta mañana nos quitemos todo vínculo, todo rastro de incredulidad. Y si tú no te afirmas no es un hijo que mandó Jehová que muriera. No es como dicen algunas sectas que el Dios Jehová grande leyó los dos planes de trabajo que tenía el diablo y tenía Jesús, pero aceptó los de Jesús. Entonces el diablo quedó por fuera, y entonces Jesús vino a redimirnos. Otros que fue un creado por Jehová grande y que lo mandó a que muriera. No, hermano, eso no encaja en la Biblia monoteísta. Eso de pronto encaja en los libros monólatros o politeístas. Eso encaja, es una cantidad de dioses. No, o Dios es Dios hecho carne, o es un loco, o es un endemoniado, que sería la peor opción.
Sí, porque es que cuando el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ay, sí, tan lindo que el Señor me enseña, porque algunos decimos, es que el Señor es el Señor de mi vida, pero a veces la pregunta, ¿también es el Señor de tu cuerpo? Sí, toca preguntar eso en esta mañana. Lo queremos como sacerdote porque intercede por nosotros, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Lo queremos como sacerdote porque murió por nuestros pecados, el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Lo queremos como profeta porque nos instruye, nos enseña, lo queremos, pero hasta ahí, hasta ahí. Lo queremos como rey. Es que como rey Él va a gobernar nuestra vida. Como rey nos va a poner límites. Como rey no nos va a dejar hacer lo que a nosotros nos da la gana. Entonces, o lo queremos completo o solo queremos una parte del rey. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué nos gusta? O algunos quieren es un mesero espiritual. ¿Qué mesero espiritual? ¿Para qué? Venga y me sana, venga y me hace bien. Oren allá en su iglesia. Pídanle al Señor allá en su iglesia. Hagan esto en su iglesia. Pero, ¿por qué no le entregas la vida al Señor? ¿Qué crees del Señor? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué es la incredulidad? Es un insulto para el Señor. El Señor estaba asombrado de la incredulidad del pueblo de Nazaret. Estaba en shock, en otras palabras, porque eso se puede traducir como shock. Asombro es como shock. Lo trataron como a cualquiera, lo deshonraron profundamente al Señor. Amigo, si hay algún amigo aquí en esta mañana, ¿qué vas a hacer con el Señor en este día? Aquí no hay términos medios. El que no está conmigo está en mi contra. ¿Crees que el Señor Jesús es Dios? ¿Te vas a someter al señorío de Dios? ¿O simplemente con tu incredulidad estás insultando al Señor, su obra, esa obra donde Él se manifestó para salvarnos? Una vez fui por allá a evangelizar y llegué a una casa de una señora. Uno siempre lleva un tratado como para entrar más fácil, ¿no? Y le casé el tratado para poderle hacer la invitación. Somos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estamos haciendo un culto por aquí, una campaña. Queremos invitarla, que venga y escuche la palabra de Dios. Y la señora me dice, no, yo no necesito de eso. Yo soy una buena esposa. Yo soy una buena vecina. Yo no digo vulgaridades. Yo le regalo mercado a los pobres. Y eso no está mal. Está bien. Excelente. No, pero yo no necesito de eso. O sea, ¿quién es el Señor para ti? Sin embargo, cuando iba saliendo del porche, me dice la señora, ay, un momentico, caballero, ¿por qué no se lo da aquí a mi vecina, que mi vecina sí necesita? Con eso dijo todo. Con eso dijo todo. ¿Quién es el Señor para ti? El Señor está sorprendido de la incredulidad hasta de los del mismo. Entonces, qué bueno que la gente no tenga que ver nuestra incredulidad. ¿Y cuándo ve nuestra incredulidad? Cuando no aceptamos al Señor en los términos, en las condiciones de Él. Queremos aceptar al Señor en nuestras condiciones, en nuestros términos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ese es el peor, yo creo que ese es el peor enemigo que tenemos, negarnos a nosotros mismos, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Imagínense el Señor diciendo esa frase en el contexto donde mataban todavía a los reos allá en el camino que iba al Gólgota, los mataban, los torturaban desnudos, etcétera, etcétera. Imagínense decir esa frase en ese contexto, ¿cómo lo entenderías? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, si se niega a sí mismo, decide hacer mi discípulo, hay la posibilidad de que hagan lo mismo que han hecho con muchos, de que te claven en una cruz allá y mueras por mi causa. El que quiera ser discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, amigo, ¿qué vas a hacer en esta mañana con el Señor? O te sometes a Él o lo estás insultando con la incredulidad. Hermano querido, si hay algún hermano aquí en esta mañana, se apartó del Señor, no ha vuelto a la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ahí o vas a seguir insultando al Señor? Reconócelo en esta mañana como tu único y suficiente Salvador. ¿A quién más tenemos en el mundo sino a Él?
La tercera enseñanza que nos deja este pasaje de la Biblia es que la incredulidad de esta gente vino a ser un obstáculo para recibir los beneficios de gracia del Dios de toda gracia. No el milagrero, no, los beneficios de gracia del Dios de toda gracia. Porque una persona puede recibir un milagro, puede ser sana, pero en el infierno, ¿cómo va a ser? No, es los beneficios de gracia del Dios de toda gracia. La incredulidad produce eso, que uno se resista a recibir los beneficios de gracia del Dios de toda gracia. ¿Para qué nos dejó el Señor el Evangelio? Para que nos lo prediquemos todos los días. ¿Para qué? Para poder luchar eficazmente contra el pecado. Tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. ¿Se acuerdan del pasaje del Salmo 103? Oye, alma mía, bendice a Jehová, bendiga mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como las águilas. ¿Cuánto está el oriente del occidente? Así hizo alejar de Dios mis rebeliones. ¿Por qué del oriente y del occidente y por qué no el norte y el sur? Porque usted el norte y el sur los encuentra siempre. Pero cuando tú llegas al oriente, ya te marcas hacia el occidente. Nunca vas a encontrar esos dos puntos. Entonces, ¿qué dice Marcos capítulo 6, versículo 5? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo, sí hizo algunos, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Eso no quiere decir que de alguna manera la incredulidad había provocado que el Señor no hiciera milagros, como predican algunos. Y hacen sentir la gente culpable. Tú eres culpable de que el Señor, sí, en parte sí somos culpables, pero más allá de recibir un milagro, que podemos recibirlo y podemos irnos al infierno también, pero más allá de recibir un milagro, recibir la gracia del Dios de gracia. ¿Qué pidió Salomón? Salomón no pidió sino sabiduría. Gracia pidió, gracia. Lástima que hubo un tiempo donde se apartó del Señor, pero ¿qué pidió Salomón? Gracia. Entonces, no quiere decir que el Señor, por causa de la incredulidad, no haya hecho algo, pero no es que al Señor, como dicen algunos predicadores de la prosperidad, no es que el Señor perdió poder por la incredulidad, no. ¿Quién mueve a Dios? Dios, es soberano, tiene el poder absoluto. No. El Señor sigue siendo omnipotente, sí, omnisciente, omnipresente. Mientras estuvo en Jerusalén, seguía haciendo lo mismo. No, él sanó a algunos, dice la Biblia, para mostrar quién era él. Pero él tomó su decisión propia de no hacer milagros allí. No porque no tuviera sentido, no porque él no fuera Dios, perdón, sino porque no, a veces tenemos que pensar es que no tenía sentido que lo hiciera. O sea, a veces yo me quedo sorprendido de algunos sectores. Usted no se da cuenta que a veces la gente que más se conforma sin el evangelio es la gente de estrato social más bajo. Y a veces entramos en un conformismo, una cosa impresionante, un conformismo impresionante. Y a veces, ¿cómo queremos salir desde ahí? Si el Señor quiere hacer todo lo posible por bendecir nuestra vida con los dones de gracia y nosotros no queremos. Él decidió, el Señor Jesucristo decidió limitar su poder. Él mismo decidió no hacer milagros. Él los puede hacer, Él es Dios sobre todas las cosas, como dice Romanos 9:5, pero por causa de la incredulidad de ellos, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. La gente iba a seguir siendo la misma. A veces la gente cree que un milagro simplemente es un milagro. No, un milagro lo hace el Señor porque es que Él nos quiere conducir siempre a su redención. Todo milagro tiene ese límite, ese camino. Todo nos conduce a su obra redentora. Alguien dijo, los milagros del Señor no eran trucos. Un predicador lo dijo.
No eran trucos para probar que él era poderoso, sino más bien señales que él traía del reino de los cielos, porque acuérdese que ellos sabían cómo iba a venir el Mesías. Isaías 35, el Señor citó Isaías capítulo 61. Entonces, el poder del Señor está sobre mí para hacer esto, para hacer aquello. Entonces, ¿qué era lo que hacían esos milagros? Más bien eran señales para mostrar que el poder redentor de Dios a través de su manifestación humana estaba en operación, estaba en plena operación. Sus milagros siempre sanaron, siempre restauraron, siempre liberaron personas, y eso nos muestra que todos esos milagros estaban revelando, estaban mostrando cómo debemos encontrar al Señor. Y lo que debemos hacer nosotros para encontrar al Señor es por medio de la fe. Que nuestras vidas sean transformadas por Él cuando nos acercamos a Él por medio de la fe. La fe no es una fuerza mental positiva. La fe es nuestra confianza en Él. Aún los antiguos creían en el Mesías. Que no todos esperaron fue otra cosa. Que no todos cuando lo vieron lo aceptaron. Fíjese que la carta a los hebreos fue escrita porque la gente se estaba volviendo a su antigua religión. Esperaban al Mesías con la ley, sabían que todo apuntaba al Mesías, tuvieron al Mesías, vieron sus milagros, vieron su obra redentora, vieron su sabiduría, estuvo con ellos. Sin embargo, tomaron la decisión de no creer. Entonces, démonos cuenta de que aquí esto es personal. Yo creo que el Señor en algún momento de su vida, usted lo ha visto cosas que Él ha hecho. ¿Para qué? Porque todo eso son señales para que nos conduzca a la obra redentora. No busque simplemente un milagro, busca la gracia de Dios, busca al Dios de gracia, al que da gracia para nuestra vida. Entonces, el Señor Jesús no podía hacer ninguna obra redentora, ninguna obra que no fuera una obra redentora, porque todo apunta no simplemente a tener un Dios mesero que haga milagros. Él no vino a hacer trucos, él vino a hacer milagros. ¿Y para qué vino a hacer milagros? Para que la gente se le quitara la incredulidad y creyera en el Hijo de Dios. Pero la incredulidad nos roba todavía la oportunidad de poder recibir la verdadera gracia de Dios. Una vez oramos por una mujer, me llamaron como a las 11 de la noche. Tenía un fuerte dolor de cabeza, la habían llevado al puesto de salud. Bueno, aquí lo que llamamos puesto de salud es como una urgencia de primera mano. Le habían puesto un suero con algunos medicamentos para el dolor. Le habían dado algunas pastillas, algunas cápsulas para el dolor. Nada. Le habían puesto hielo, le habían puesto una cantidad de cosas ahí en su cabeza. No pasaba nada. No pasó nada. Y resulta de que yo le dije a la hermana que me llamó, hermana, pero usted ya oró, sí. ¿Y qué dije? No, hermano, venga, un momentico. Listo, me fui como a las 11 de la noche. Leí una porción de la palabra y le voy poniendo mis manos a esa mujer para orar por ella. Pues yo suponía de que era una enfermedad normal. No, vamos a ver que lo que tenía era un demonio y el demonio le producía ese malestar. Y oramos, reprendimos el demonio que tenía y se paró de una vez y hasta nos hizo café, como a las 11, 12 de la noche. ¿Y usted cree que le entregó la vida al Señor? Y eso no se quedó ahí. Despuésito ella misma fue al culto. La tenían que operar de un tumor que tenía en su matriz. Era del tamaño de un puño de la mano de un hombre. Así de grande era el tumor. Y ese domingo en la mañana oramos por ella y se fue, porque estábamos en un sitio que estaba a 3 horas de Cúcuta. Y se vino para Cúcuta porque el lunes en la mañana, sin desayuno, le iban a operar.
Y estando en el quirófano, ella le dijo al doctor, doctor, hágame un favor, sáqueme una ecografía porque yo siento que ya no tengo ese tumor. Y la del doctor le dijo, usted está loca, mire los exámenes. Dijo, doctor, es que ayer oraron por mí, hasta fe tenía. Ayer oraron por mí los hermanos y yo creo que me sané. Y de hecho le insistió tanto al doctor, al cirujano, que el doctor le mandó a hacer una ecografía para quitársela de encima y no tenía nada. ¿Y usted cree que él le entregó la vida al Señor? Arregló su problema para bautizarse, nunca lo hizo. Entonces, a veces vemos al Señor es como el mesero, que me sirva, que me haga, en lugar de ir allá como Salomón, que pidió fue sabiduría, y nosotros pedir gracia. Ir al Dios de gracia, que nos revele su gracia, que nos dé de su gracia para conocerlo. Si el Señor nos sana, pues bendito sea el Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí, estos casi 3,000 conectados, alguna vez los que somos creyentes, que hemos estado ahí, hemos visto cómo Dios obra. Entonces, hay mucha gente que solo busca al Señor por el beneficio, su salud, le resuelve el problema económico, les arregla el marido. Parece que estuvieran buscando al brujo o al terapeuta. No, es que este es el Dios de gloria, el Dios de toda gracia. Amigo, no es lo mismo querer recibir un regalo que querer tener una buena relación de amor, de intimidad con el que da los regalos. No es lo mismo. El regalo más grande que Dios tiene para ofrecernos hoy no es la salud, no es el dinero, no es resolver el problema económico, no es conseguirle novio, novia, no es arreglar su matrimonio. El regalo más grande que el Señor tiene para nosotros es que Él se nos ofrece, Él mismo se nos ofrece, Él mismo. ¿Para qué? Para que llene ese vacío que tú tienes. Él es el regalo más grande. Así que si usted no lo quiere, la vida no tiene sentido. Hay gente que está bien, hay gente que está bien, el hogar, los hijos, tiene esta economía buena y todavía tienen vacíos, se sienten tristes, su vida no está llena, no está plena. ¿Por qué? Porque el mayor regalo no son regalos, el mayor regalo es Él. Él es el que quiere llenar tu existencia, tu vida. El regalo más grande es el mismo Señor Jesucristo. Por eso el Señor no pudo hacer ningún milagro, porque no tenía sentido hacerlos. No, el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Y usted viene detrás de un milagro. Usted viene detrás de que le resuelva que el marido ya está mal con usted, que la mujer está mal, que los hijos están mal. Vea, al Señor le llevaron un paralítico. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor al paralítico? Marcos capítulo 2. Hijo, tus pecados te son perdonados. Analice usted un momentico a la vida del paralítico y analícelo con esa frase, ¿no? ¿Por qué? Porque es que en esa época no habían fisioterapeutas. Si él se movía, se movía. Si a él lo movían, se movía, perdón. Inerte todo el día mirando hacia arriba. Si a él le limpiaban sus necesidades fisiológicas, estaba limpio. Fíjese que era cargado por 4. Qué buenos amigos, y eso sí no hay que negarlo. Buenos amigos, porque el Señor vio la fe de los 4. Ni siquiera vio la fe del paralítico, sino de los 4, sus amigos. Y ojalá usted, hermano, si hay algún amigo aquí en esta mañana que su amigo de la iglesia lo esté invitando, bueno, dele gracias a Dios por ese amigo, porque el Señor no está viendo ni siquiera la fe suya, porque no se sabe qué es lo que está buscando, pero sí ve la fe del que lo está invitando. Entonces, analice usted, no había un medicamento, un analgésico para el dolor. Ahí, quieto, inerte. Si comía, si le daban de comer. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, mirando hacia el techo. Si se movía, si lo movían. Entonces, yo creo que ni mucho hablar era esa persona. Y lo traen al Señor. Y el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y de hecho, pues empezó todo el mundo a hacer rumores, hasta el mismo paralítico. Uno no sabe qué era lo que estaba buscando, porque la Biblia no dice que vio la fe de él. Para nada. Entonces,
Fíjese, tus pecados, un paralítico que no se mueve, que no anda por allá gateándole a la vecina, que no anda robando, que no se anda metiendo en chisme porque no puede salir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere dar a entender el Señor? Que hay un problema grande en el ser humano, gravísimo. ¿Qué es ese problema? El pecado. ¿Qué más necesidad? Al menos lo que estaba esperando, si este hombre hubiera ido al médico, ¿qué deseas? No, que al menos camine un poquito, al menos pueda mover mis piernas, al menos pueda hacer algo. No, era tan paralítico que tenían que cargarlo 4. ¿Y en qué podía pecar en relación a los pecados que nosotros pudiéramos hacer estando bien? ¿Qué podía pecar ese hombre? Sin embargo, lo que quiere entender el Señor es que hay una necesidad más grande en el ser humano. ¿Y cuál es la necesidad grande? Pues el pecado. El hombre está. ¿Y qué es el pecado? Darle la espalda a Dios. Por eso cuando nosotros ponemos a flote la incredulidad, lo que estamos insultando es a Dios, en otras palabras. Entonces por eso el Señor, y como los que estaban alrededor le empezaron a murmurar, ay, solo Dios puede perdonar los pecados. Si Jesucristo no es Dios, era un blasfemo, pero lo paró ahí. De una vez levantó a ese paralítico. No porque ellos no supieran que él hacía milagros. Y tenía la certeza, había acabado de sanar un leproso. Si usted mira el capítulo 1 finalizando, había sanado un leproso. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos sabían quién era el Señor. O sea, ellos sabían que le podía perdonar sus pecados, pero empezaron a murmurar entre ellos. Y le dice, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Tampoco dice el texto sagrado que ese hombre se llenó de fe. No se sabe más de ese paralítico. No lo menciona la Biblia. Y la cuarta enseñanza que me da este pasaje de la Biblia, la tercera enseñanza es que la incredulidad, el Señor toma la decisión de que no tenía sentido hacer milagros. Y puede ser que la misma incredulidad haga que, no quiere decir que el Señor no tenga poder, autoridad o limite. No, lo principal es que el Señor quiere darnos de su gracia. El Dios de gracia quiere llenar tu vida de gracia. Así de sencillo. Y la cuarta enseñanza que nos deja este pasaje de la Biblia es que la incredulidad de los hombres y de la gente de Nazaret produjo una profunda tristeza en el corazón del Señor. Y esto golpeó profundamente a las emociones, el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es que la incredulidad en sí misma es un insulto. Le estamos diciendo al Señor, Señor, aún teniendo todas las promesas, tu palabra, yo no estoy completamente seguro de que usted es Dios fiel. En otras palabras, es lo que le estamos diciendo. Que Dios nos ayude en esta mañana, porque aún como creyentes, hermanos, aún como creyentes a veces vienen esos matices y esos tintes de incredulidad. Usted se acuerda que el Señor dice en su palabra, Señor, perdona nuestras deudas. Y uno se pregunta, ¿por qué no dice nuestros pecados? Aunque Lucas, en el pasaje paralelo, él dice, perdona nuestras ofensas, pero dice, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hace un juego de palabras. O sea, las deudas son pecados, es verdad. Pero deuda, ¿por qué? Porque es que las deudas, nosotros acarreamos deudas continuamente con el Señor. Deudas que no podemos pagar. Solo las podemos pagar yendo a Él. Ahora, este es un amor filial, Padre nuestro. Ya estábamos perdonados, ya estamos perdonados por su muerte en la cruz del Calvario y por haberlo aceptado como único y suficiente Salvador y por haber ido a las aguas del bautismo. Pero ahora este amor filial nos hace que constantemente por las deudas que vamos adquiriendo todos los días con Él, que son impagables, sí, porque nuestros ojos ven a veces lo que no tenemos que ver. A veces nuestro cónyuge, tu hermana, tu hermano, insultas, pasas por encima, deudas que tú vas adquiriendo con Dios. Por eso, Señor, perdona nuestras deudas. Entonces, la incredulidad también es un insulto, es una deuda que se contrae contra Dios. Le estamos diciendo, Señor, yo sé que tú eres Dios, yo sé que la Biblia lo menciona, yo sé que he visto milagros, pero no sé si usted siga siendo un Dios fiel.
La incredulidad, hermano querido, mi amigo, mi hermano que está en esta mañana aquí, es un pecado bastante serio. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice Marcos capítulo 6, versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En otras palabras, estaba asombrado, estaba maravillado. No es como decir, oye, no, es que este fenómeno es interesante. ¿Por qué la gente de Nazaret es tan incrédula? No. Estaba, o como decían los expertos, oh, qué interesante que esta gente sea incrédula a pesar de que me conocen como niño. No, él no estaba contento con eso. Y la idea del pasaje bíblico aquí es que el Señor estaba profundamente triste, entristecido. Entonces, en los evangelios encontramos solo dos ocasiones en el que el Señor se maravilla por algo. En Mateo 8:10, el Señor estaba maravillado por la fe del centurión. En Marcos 6:6 aquí, se maravilló por la incredulidad de ellos. Así que el Señor se maravilló por la fe y se maravilló por la incredulidad también. Para el Señor fue muy doloroso ver la incredulidad de esta gente porque era una manifestación del grado de dureza que había en el corazón de estas personas. Y no olvidemos que el Señor estuvo rodeado de incredulidad en todo su ministerio. Esto no era nada nuevo para él, nada nuevo, él lo sabía. Pero en el caso específico de aquí de los habitantes de Nazaret era peor, porque desde pequeñito habían visto al Señor haciendo todo lo que él hacía. Usted se imagina que el Señor tenía una vida tan intachable. ¿Usted cree que cuántas mujeres no querían que sus hijas se casaran con el Señor? No lo conocían, no escuchaban sus prédicas. No escuchaban que Cristo predicando al mismo Cristo. Pero la gente, hasta su misma familia. La pregunta es en esta mañana, ¿tú de qué lado estás? ¿Y qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos obtener de este pasaje? Lo primero es que el asombro y la incredulidad muchas veces van de la mano. Sí, son compañeras del camino, como dicen por ahí. Entonces, mi amigo que está aquí en esta mañana, no basta con sentir simplemente una profunda admiración por el Señor. Y ojalá la tengas, pero hay que ir un poco más allá. Hay mucha gente en el mundo que admira al Señor. Ah, sí, Él es un gran hombre, avanzado para su época. No parece un elogio lindo, ¿no? Pero para el Señor eso es un insulto. Sí, hermano, amigo, la incredulidad y el asombro van de la mano. Si no estamos dispuestos a rendirnos delante del Señor como el Señor de nuestra vida, no sirve de nada que consideremos al Señor como un maestro. No servirá de nada. No sirve de nada que lo consideremos como un ser extraordinario. Con el Señor es todo o nada. Él dijo por allá escribiendo en Apocalipsis, o son fríos o son calientes. ¿Tú qué prefieres? Lo otro que podemos aprender de este pasaje bíblico es que los incrédulos son responsables de su incredulidad. Sí, eres incrédulo porque decidiste ser incrédulo. Así de sencillo. Eres incrédulo porque has tomado esa decisión. Eres incrédulo porque sencillamente no queremos someternos a Dios. Eres incrédulo porque te rehusas. Nos rehusamos a aceptar el señorío de Dios, que Él es nuestro amo. La palabra Señor viene de la palabra Adonai del Antiguo Testamento,
que se traduce como Señor, y que al pasar al Nuevo Testamento se pasa la palabra Kurios, que significa lo mismo: Señor, amo, Dios de mi vida, Dios de mi existencia, Dios de mi vida, Dios de mi cuerpo, Dios de todo. ¿Sabe por qué somos incrédulos? Porque a veces decidimos ser nuestros propios Dios. Yo soy el Dios de mí mismo. Por eso el hombre es responsable de su incredulidad. ¿Qué otra cosa podemos aprender de este pasaje? Que debido a la condición del hombre, lo lleva a que el hombre se rehúse a creer en Dios. Debido a la condición, ¿cuál? La condición pecaminosa, por supuesto. No, el pecado no quiere creer, no quiere creer. Y Cristo se maravilló de la fe del centurión, pero a Cristo también le maravilló la incredulidad. Solo Dios, por su gracia, podrá obrar en nuestro corazón para que nosotros creamos, pero tú tienes que abrirle la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Debido a que el hombre, el ser humano, en su pecado no quiere creer, no quiere sorprenderse, entonces a veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestra propia incredulidad. Entonces, usted, yo somos responsables de la incredulidad. Si algún día por la gracia de Dios llegas a creer en Cristo, esa gloria solo le corresponde a Cristo, no a usted. Hay gente que dice: pastor, pero a mí nadie me predicó. Alguien tuvo que haberte dicho algo. La Biblia no se contradice. Nadie estaba buscando a Dios. Dios te usa. Y no es casualidad que en esta mañana estés aquí escuchando este mensaje. La fe es un regalo de Dios que se da por medio de la predicación de la palabra. Y la fe no es tan sencilla como muchos piensan. No, es que hoy me paré con el pie derecho, hoy sí voy a hacer y voy con todo el positivismo. No, eso es fuerza mental positiva. Eso no es fe. La fe es que tú y yo creamos en el Señor Jesús, aun cuando Él decida hacer las cosas o no decida hacerlas, pero sigo creyendo en Él. Puesto los ojos en Jesús. Por eso dice el escritor a los Hebreos: corriendo con paciencia, despojándonos de todo peso y de pecado de que nos asedia, corriendo esta carrera, poniendo la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay pesos, a veces hay pecados, pero que esta carrera la corramos con paciencia. Dice Efesios 1, 18 y 19: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, porque creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, qué bueno que en esta mañana tú tomes la decisión de abrirle la puerta al Señor y Él te va a regalar ese don de la fe para que creas más en Él. Por eso Romanos 1, 17, 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio se revela la justificación por fe y para fe. Esa fe que te va a servir para creer en este momento en el Señor, esa misma fe por fe, para que te acerques, para que vengas a Él en arrepentimiento y fe, por fe y para fe, te va a ayudar también para que sigas creyendo en Él y te sigas sosteniendo en Él. Solo Él hace esta obra de gracia, nadie más. Nadie más. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le llevó a su hijo al Señor? Y entonces el Señor le dice: si crees verás la gloria de Dios. Señor, yo creo, pero mejor como que recapacitó y dijo: Señor, ayúdeme a creer. Bueno, si tu fe está por el piso, ha menguado, porque no puedo desconocer, todos pasamos por ahí, hermano. Yo no me salvo. Yo no sé si el hermano Jairo se salva de haber pasado por algún momento de incredulidad. A veces tenemos que acercarnos al Señor y decirle: Señor,
ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer. Y estamos aquí. Estamos aquí. Y qué bueno que la incredulidad solo puede ser vencida por el poder de Dios. Así que qué bueno que en esta mañana, en lugar de escandalizarnos, podamos acercarnos a Él, venir en arrepentimiento, en fe y poder seguir avanzando. Que nuestra fe, si está por el piso, pueda crecer un poquito más. Dios les bendiga.